Imagínense por un momento cómo se descubre una gran traición en la ciudad. O sea, hay gritos, correos electrónicos con copia oculta a toda la oficina. Abogados. Exacto, abogados amenazando con demandas, todo un espectáculo súper ruidoso. El quiebre de la confianza urbana es casi siempre un estruendo, como un golpe sobre la mesa. Pero luego te alejas del asfalto, te vas al campo y las reglas cambian por completo, ¿no? Totalmente. Es otro mundo. Sí, porque en el mundo rural, una fractura moral profunda no necesita un escándalo. A veces, la mayor de las traiciones se anuncia con el detalle más insignificante y silencioso del mundo. Como un tarro de miel vacío. Tal cual. Que es exactamente donde arranca esta nueva inmersión profunda. Vamos a meternos de lleno en el inicio del volumen 2 de las Crónicas El Mundo según mi Jauría, escritas por Gustavo Anabalón. Y bueno, para quienes recién se suman, el escenario acá es el terruño, el campo profundo. Y la premisa sigue siendo una de las formas más originales que he visto de diseccionar el comportamiento humano. O sea, yo tengo que recordarme a mí misma lo brillante que es esta configuración, porque no es para nada el típico libro de ensayos. El autor vive aislado, rodeado de esta naturaleza cruda, y literalmente utiliza su jauría de 5 perros para explicar la filosofía. Y nuestras contradicciones, digamos. Sí, exacto. Y no estamos hablando de mascotas que traen la pelota o posan para fotos. Él los llama pensamientos con patas. O sea, cada perro encarna una postura filosófica distinta frente a la vida, sin discursos teóricos, solo con su forma de interactuar con el barro, con el entorno. Claro, es una filosofía encarnada en la tierra misma. A ver, para refrescar un poco, tenemos a estos 5 observadores que son implacables. Está Pancho, por ejemplo. Pancho. Sí, el existencialista silencioso, ¿no? Que mira desde lejos toda la absurdidad de las decisiones humanas. Después tenemos a Juan, el cínico indomable, que siempre está cuestionando la autoridad y buscando la hipocresía que todos ocultamos. Juan no perdona una. No, para nada. Y luego está Anubis, que es el pragmático alegre. Él solo busca eficiencia sin romanticismos. También está Dylan, el estoico, que vigila desde el portón y acepta su deber sin quejarse nunca. Y bueno, finalmente está Fenty, la confuciana. Sí, detengámonos un segundo en Fenty. Porque cuando decimos que un perro es confuciano, a ver, suena casi cómico, pero en la práctica significa que ella es la guardiana del orden moral. Exacto. Es la que entiende que las jerarquías, los rituales y hacer las cosas de la manera, entre comillas, correcta, es lo único que mantiene la paz en el grupo. O sea, no levanta la voz, pero su sola presencia exige que los demás se comporten. Y es súper interesante porque es a través de la mirada de esta jauría que el autor decide desentrañar un problema humano universal en este capítulo en particular. El capítulo se llama Que la miel nos mida. Qué buen título, por cierto. Muy bueno. Y la historia se centra en una joven cooperativa apícola llamada El Sol. Es una comunidad recién formada, o sea, llena de ideales, lemas motivacionales, con un sentido de pertenencia fuertísimo. Claro, pero los ideales chocan rapidísimo con la realidad. Y aquí es donde volvemos a ese detalle insignificante que mencionamos al principio. Porque el evento que detona todo este análisis no es un robo a mano armada a la cooperativa. Para nada. Es un día cualquiera, llega un visitante a las instalaciones en el campo y no llega a quejarse a gritos ni a exigir hablar con el gerente. Nada de eso. Simplemente se acerca en silencio y deja un tarro de miel vacío sobre una mesa. Y no es cualquier tarro vacío. No, está sospechosa y, digamos, extremadamente limpio. Limpiado con una minuciosidad que de verdad incomoda a todos los presentes. Es que, claro, en el campo los mensajes importantes rara vez llegan en un memorándum de recursos humanos. Llegan en forma de símbolos. Y ese tarro prístino, limpio a más no poder, es básicamente una declaración de guerra silenciosa. Y lo fascinante de esto es que la jauría, que está ahí observando este intercambio desde la sombra, empieza a decodificar el mensaje muchísimo antes que los propios humanos. Totalmente. Y las reacciones de los perros son una radiografía brutal de nuestra psicología. O sea, Juan, con ese cinismo que lo caracteriza, tiene una lectura implacable.
Él percibe que los humanos tenemos este vicio agotador de insinuar en lugar de acusar directamente. Sí, el arte de la indirecta. Exacto. Según Juan, lo hacemos porque nos encanta dejar el peso moral flotando en el aire como bien repartido. Es como si quisiéramos que el conflicto nos doliera menos al obligar al otro a adivinar cuál fue la ofensa. Claro, Juan detecta la cobardía escondida en esa cortesía del tarro limpio. Pero luego interviene Fenty. Fenty, desde su perspectiva confuciana, profundiza un poco más. Ella señala que actuar así, o sea, dejar un tarro limpio en lugar de pararte y decir, oigan, alguien está adulterando a la miel, no es un acto de prudencia comunitaria como nos gusta pensar. ¿Entonces qué es? Es puro miedo. Es el terror absoluto a ponerle un nombre definitivo a algo que, en el fondo, todos los miembros ya entendieron que está fundamentalmente roto. ¡Wow! Y esa dinámica es pero tan real que duele. O sea, a ver, olvidemos la cooperativa agrícola por un momento. Pensemos en quienes nos escuchan. Esto es exactamente lo que ocurre en cualquier entorno laboral o incluso familiar. Sí, todo el tiempo. Alguien se da cuenta de que un compañero no está haciendo su parte o que alguien, qué sé yo, se comió el almuerzo de otro en la oficina. Y en lugar de confrontar el problema de frente, la persona va y deja una nota pasivo-agresiva sin firmar en la refrigeradora compartida. Tal cual, con letreros de colores. Sí, o lanza una indirecta muy calculada en medio de una broma durante la reunión de equipo de los lunes. Entonces la pregunta que surge acá es, ¿por qué? ¿Por qué nuestra especie prefiere siempre este desgaste horrible de la insinuación en lugar de simplemente usar el bisturí a la confrontación directa, cuando sabemos que algo está envenenando al grupo? Yo creo, y basado en lo que analizamos de las fuentes, que preferimos la insinuación porque la confrontación directa te obliga a asumir las consecuencias de la verdad. O sea, te obliga a actuar. Si conectamos esto con la dinámica de la cooperativa El Sol, vemos claramente la fragilidad estructural de las comunidades cuando recién empiezan. Ajá. Este grupo tiene ceremonias, tiene símbolos de unidad, incluso tienen un lema que repiten con un orgullo bárbaro, que es Colmena primero. Hay un romanticismo fundacional tremendo ahí. Pero este visitante externo actúa con indirectas, porque ese entusiasmo del principio está chocando, pero a toda velocidad, con la aburrida realidad del deber diario. Claro, porque compartir las ganancias, celebrar las cosechas en grupo y usar la camiseta del equipo, pues esa es la parte fácil. El entusiasmo es súper útil para inaugurar los proyectos, pero no te sirve para sostenerlos cuando llega el invierno y hace frío y hay que trabajar igual. Exactamente. Compartir responsabilidades y someterse a reglas incómodas es otra historia completamente distinta. Por eso el tarro vacío es la primera evidencia material de que alguien dentro de esa misma comunidad tan unida está rompiendo el pacto en las sombras. Bien, entonces la confianza física ya está en entredicho, ya se siente en el aire. Pero claro, el murmullo no basta. Alguien tiene que ir a ver qué está pasando realmente. Y el texto acá se vuelve como una investigación de detectives, pero con olor a cera de abeja y polen, ¿no? Sí, es muy visual. Totalmente. Cuando cae la noche y los humanos se van a dormir, el narrador y su jauría se infiltran en las bodegas de la cooperativa buscando la prueba de esta sospecha. Y el descubrimiento que hacen ahí en la oscuridad de la bodega es casi, te diría, decepcionante en su magnitud física, pero es devastador en su simbolismo. Sí. Porque, a ver, no encuentran una red internacional de contrabando. No hay barriles de miel falsificados. Lo que encuentran es un rincón apartado, medio escondido detrás de unas cajas, con un balde de miel abierto, un ventilador doméstico apuntándole directamente y un deshumidificador encendido. Claro. Y para quienes nos escuchan desde distintos países de Latinoamérica, esto es lo que en el texto, y en Chile específicamente, llaman un arreglín, ¿no? Un arreglín, tal cual. Saltarse el sistema. Básicamente alguien intentó secar la humedad de su propia miel a escondidas. Decidió que iba a evitar por completo el proceso comunitario. ¿Que es un proceso largo, digamos? Exacto. Implica hacer fila para usar la centrífuga eléctrica compartida y, sobre todo, lo más importante, anotar cada paso que das en el cuaderno de registros de la cooperativa. Es que es una transgresión a pequeña escala. Es el equivalente agrícola de, no sé, pasarte un semáforo en rojo a las 3 de la mañana cuando no viene nadie.
Pero aquí es donde la jauría despliega todo su arsenal filosófico. Anubis, el perro pragmático, va directo a la función de ese cuaderno de registros que el infractor ignoró. ¿Y qué dice Anubis? Su conclusión es súper fría. Dice que sin registro no hay confianza, solo hay simpatía. Y la simpatía, como todos hemos comprobado alguna vez en la vida, no resiste la presión del primer conflicto económico serio. Uf, qué frase. Sin registro no hay confianza, solo simpatía. Y luego Juan remata la escena definiendo este acto no como un simple descuido, sino que lo llama una comodidad con aspiraciones. Una comodidad con aspiraciones, me encanta. Es genial. Es alguien que quiere cosechar los beneficios financieros de vender bajo una marca prestigiosa, la marca de la cooperativa, pero utilizando los atajos y el egoísmo de lo privado. Pero a ver, quiero detener la narrativa un segundo acá y hacer de abogado del diablo. A ver, dale, me parece bien. ¿Cuál sería la defensa del infractor? Pues imaginemos que somos la persona dueña de ese balde de miel. La regla dice que la miel no puede tener más de un cierto porcentaje de humedad o se fermenta y se arruina por completo. Y justo la centrífuga compartida está ocupada. O quizás el proceso oficial toma demasiados días. Y el tiempo es plata. Exacto. Esta persona se está arriesgando a perder meses de trabajo, el ingreso de su familia. Así que va y pone un ventilador en la noche. O sea, no le robó miel a sus vecinos. No asaltó la caja fuerte de la cooperativa. A simple vista es un atajo operativo inofensivo para salvar su propio producto. Parece un crimen sin víctimas. Un salto de la burocracia nada más. Entonces, ¿por qué la jauría y el autor tratan un simple ventilador doméstico como si fuera alta traición? Es una excelente pregunta. Y fíjate que esa es exactamente la misma justificación que el infractor seguramente se dice a sí mismo frente al espejo. O sea, parece un crimen sin víctimas hasta que te pones a mirar los cimientos del grupo. Aquí es donde la perspectiva de Dylan, el perro estoico, destruye esa excusa por completo. ¿Cómo la destruye? Para Dylan y la jauría, la centrífuga compartida y ese cuaderno de registros viejo y desgastado no son burocracia administrativa sin sentido, son la materialización física del cuidado mutuo. Las comunidades humanas se sostienen en el tiempo únicamente mediante la disciplina y la repetición del deber, muy especialmente en esos momentos en que el deber es incómodo, es tedioso y no tiene absolutamente nada de heroico. Ah, ya entiendo. O sea, que el acto de ir, anotar tu nombre y el nivel de humedad en ese cuaderno frente a todos los demás no es un mero trámite. Es el equivalente a firmar el contrato social todos los días. Exacto. Es la prueba de que me estoy sometiendo a las mismas reglas que tú. Tal cual. El registro es, digamos, la trazabilidad de la confianza. Al saltarse el cuaderno y usar el ventilador a escondidas, esa persona se está otorgando a sí misma un régimen de excepción. Es un pequeño, por mientras lo hago así, que debilita de forma instantánea el sistema que garantiza la calidad del producto de todos. Porque piénsalo, si hoy me doy el permiso de usar un ventilador en secreto porque me conviene, ¿qué me va a impedir mañana diluir la miel con jarabe barato si los números a fin de mes no me cuadran? Claro, es la famosa pendiente resbaladiza de las pequeñas excepciones. Una vez que justificas la primera, la segunda ya es un simple trámite mental. Entonces, la confianza material se rompe ahí, en ese rincón oscuro de la bodega. Pero te digo algo, lo que realmente me vuela la cabeza de esta historia es la psicología de la persona que comete el acto. Es fascinante. Es que cómo alguien puede estar en la bodega a la medianoche haciendo trampa con un ventilador y a la mañana siguiente sentarse a tomar un café en la reunión de la cooperativa, mirar a sus compañeros a los ojos y votar sobre el futuro del grupo. Bueno, Pancho, nuestro perro existencialista, nos da la respuesta a esa disonancia. Y te advierto que es una perspectiva bastante sombría. A ver. Para Pancho, el crimen real no es la miel húmeda, no es el ventilador girando. Lo verdaderamente trágico es el permiso interior que esa persona se dio a sí misma para separar su producto del circuito común. O sea, al esconder el balde, lo que realmente estaba intentando esconder era su propia persona del juicio de la comunidad. Uf, estaba tratando de escapar de la mirada colectiva. Y esa disonancia cognitiva es increíble. Me recuerda muchísimo a una analogía clásica que vemos en el mundo corporativo. ¿Cuál?
Imagínate a esa persona que llega a la oficina con la camiseta de la empresa bien puesta. Es la primera en gritar los valores corporativos en los retiros anuales, ¿no? Sí, el empleado del mes. Exacto, tiene el eslogan pegado en su laptop y todo. Pero escondidas, esa misma persona pasa gastos personales como si fueran viáticos de la empresa. O sea, quieren la identidad que les da el grupo, pero rechazan el costo de pertenecer. Es una dualidad profundamente humana, ¿no? Juan y Pancho la examinan sin ninguna piedad. Esto revela una fractura interior muy fuerte. Es este deseo, casi te diría infantil, de seguir perteneciendo al grupo, de estar ahí bajo el paraguas de protección, disfrutando del prestigio y la buena fama de la cooperativa, pero al mismo tiempo sintiendo un rechazo absoluto por las esperas, la burocracia, los límites y sobre todo los sacrificios que esa pertenencia te cobra como peaje. Claro, o sea, quieran tener el estatus de socio platino, pero se niegan a pagar la cuota mensual. Esa es la metáfora perfecta. Y la jauría es lapidaria con esto. O sea, señalan que la forma y los símbolos, como el lema, las reuniones, la camaradería, todo eso importa muchísimo porque educan y cohesionan al grupo. Pero bajo ninguna circunstancia van a absolver a quien los usa como un simple disfraz táctico. Hay una frase de Juan que me pareció brutal de verdad. A ver, recuérdamela. Dice que si usas el lema colmena primero, solo cuando hay público, la comunidad se convierte en un simple vestuario con buena iluminación. Vestuario con buena iluminación. Es una imagen, wow, perfecta para describir un lugar donde la gente solo va a ponerse un traje frente al espejo. Pero no hay vínculos reales. Exacto, no hay nada detrás. Y claro, esta fractura interior de un solo individuo no se queda contenida en la cabeza de esa persona. Inevitablemente, este comportamiento se derrama y termina contaminando el ecosistema completo. Porque si se descubre que alguien es capaz de mentir bajo el mismo toldo que nos cobija a todos, bueno, la convivencia diaria sufre una mutación radical. Y es ahí, justo ahí, donde las crónicas nos advierten sobre la pérdida de la inocencia del grupo, ¿verdad? Fenty y Anubis ven el futuro de la cooperativa y el panorama es desolador. Porque a partir del descubrimiento de ese ventilador escondido, la dinámica va a cambiar para siempre. Ya nada es igual. Nada. Cada vez que alguien pida, no sé, cambiar un turno de trabajo por una emergencia médica o cada vez que alguien solicite un favor genuino, el resto del grupo ya no va a responder con esa empatía automática del principio. Van a responder con escrutinio. Totalmente. Todo empieza para ser intrínsecamente sospechoso. Es que la jauría describe esta nueva fase de una manera muy precisa. La llaman una convivencia aduanera. Aduanera, sí es un término extraordinario. Es brillante. Y es agobiante solo de imaginarlo. Pensemos esto en el contexto de una familia, para quienes nos escuchan. Imagínate que descubres que un hermano siempre olvida, convenientemente, su billetera cuando llega la cuenta de la cena familiar compartida. Típico. La primera vez es un accidente, te ríes, pero la tercera vez, ahí la inocencia se pierde. Y a partir de este momento, cada cena familiar, que debería ser un momento súper relajado y lindo, se convierte en este ejercicio aduanero. Claro, estás calculando mentalmente los platos. Exacto. Estás revisando las maletas emocionales y éticas del otro constantemente. Vivir en un estado de sospecha constante agota la energía vital de cualquier estructura humana, sea una cooperativa o una familia. Cansa muchísimo. Y frente a esa grieta, frente a la traición ya descubierta, las comunidades humanas suelen caer en un falso dilema que me parece fascinante analizar. O sea, pareciera que solo nos quedan 2 botones de pánico para presionar. 2 opciones extremas. Sí. O sea, el instinto básico te dice, opción A, se expulsa a la persona radicalmente, se le hace un juicio público y corres el altísimo riesgo de que ese conflicto divida y destruya todo el grupo por las lealtades cruzadas. O la opción B, que es la más común y quizás la más cobarde, se hace la vista gorda. El silencio. Claro, se murmura por los pasillos, todos lo saben, pero oficialmente no se hace nada para mantener una especie de paz artificial. El gran problema de esta segunda opción es que convierte la pertenencia comunitaria en una mentira organizada. Y es que ambas opciones son terriblemente destructivas. O sea, el castigo nuclear destruye la red social de un plumazo. Y la complicidad silenciosa de la que hablas pudre los cimientos lentamente. Pero aquí es donde radica el valor real de sumergirse en la filosofía de estos perripatéticos, como les llama el autor. Fenty, apoyada en toda su visión confuciana de la armonía, nos ofrece una tercera vía, una vía que realmente rescata al grupo del abismo. Pero, a ver, ayúdame a visualizar esto.
Si no despides a la persona y la expulsas, y por otro lado tampoco ignoras el problema haciendo como que aquí no ha pasado nada, ¿qué mecanismo te queda en el medio? Porque no puedes simplemente agarrar a un adulto y ponerlo en la silla de pensar como a un niño. Claro que no. Entonces, ¿cómo se ve esta tercera vía confuciana en la vida real? Van T nos enseña una diferencia que es vital. La diferencia entre la permisividad y la misericordia. La permisividad es exactamente lo que decías recién. Ignorar el hecho. Es decirle al infractor, guiñándole el ojo, guarda tu ventilador, no le diremos a nadie, tú sigue trabajando igual. Haciéndose los tontos. Sí, y eso destruye el grupo, porque de repente todos saben que el sistema es una farsa. La misericordia confuciana, en cambio, exige una corrección que es dolorosa, sí, pero profundamente integradora. Una comunidad que realmente vale la pena no es una utopía irreal donde nadie se equivoca nunca. Imposible. Es aquella que sabe llamar a sus miembros de vuelta al deber, sin ocultar jamás la verdad de la transgresión. Ya, pero sigo buscando el lado práctico de esto. Porque llamar de vuelta al deber suena súper poético para leerlo en un libro. Pero, ¿cómo se materializa? ¿Qué hace el transgresor? ¿Se para frente a toda la asamblea de apicultores y pide perdón llorando a moco tendido? No se trata de humillación pública por el simple morbo. Se trata de una restitución activa. Corregirse, bajo esta filosofía de la jauría, no es simplemente decir, uy, perdón, prometo no volver a usar el ventilador. Significa hacer el trabajo moral y físico necesario para reconstruir exactamente lo que tú rompiste. ¿Y en la práctica eso significa? En la práctica de esta cooperativa, implica que el infractor debe tomar ese balde de miel húmeda, llevarlo al final de la fila de la centrífuga compartida a plena luz del día, anotar su error en el cuaderno de registros frente a todos sus compañeros y asumir la pérdida económica de su bolsillo si su producto se degrada por la espera. ¡Wow! Tiene que volver a someterse voluntariamente a la regla que despreció. Eso es infinitamente más difícil que simplemente mandar un mail pidiendo disculpas. Es un acto de reparación estructural gigantesco. Y necesario, porque como bien reflexiona la jauría acá, el verdadero arrepentimiento es volver a merecer la mirada de los otros. Y eso, lamentablemente, solo se logra asumiendo el costo real de pertenecer a ese grupo. Claro. Porque si la persona que cometió el arreglín no paga el costo de su atajo, ojo con esto, ese costo no se evapora mágicamente en el aire. La deuda ética se queda flotando y se distribuye silenciosamente entre todos los demás miembros que sí hicieron las cosas bien, que sí hicieron la fila. Y eso genera un resentimiento tóxico que tarde o temprano va a terminar hundiendo la colmena entera. Qué profundo. O sea, si unimos todas estas piezas que nos va entregando Gustavo Anabalón a través de las observaciones de sus perros, creo que el aprendizaje que extraemos de esta inmersión es monumental. Las lecciones de un grupo rural lidiando con un simple balde de miel aplican absolutamente cualquier tejido humano. A cualquiera, sin dudas. Desde un matrimonio en crisis hasta la junta directiva de una corporación multinacional. El entusiasmo inicial es necesario para arrancar, obvio, nos da esa adrenalina del primer día, pero son la disciplina incansable y la coherencia en esos momentos aburridos de la rutina las que realmente ordenan el caos y permiten que una comunidad sobreviva al paso del tiempo. Es que el texto nos obliga a redefinir radicalmente qué significa ser parte de algo. Pertenecer a un grupo, ya sea tu familia, tu empresa, tu país, no es un derecho adquirido perpetuo que obtienes el día que firmas un papel o naces. Tampoco es una estética sentimental alimentada por eslogans y camisetas bonitas. Pertenecer es una práctica diaria. Una práctica diaria, sí. Y la métrica más precisa de esa práctica, según este libro, es tu disposición constante y voluntaria a no utilizar lo que es de todos como un atajo rápido para tu beneficio privado. Exacto. Es la decisión consciente de no saltarte el cuaderno de registros, incluso cuando sabes que nadie te está mirando en la bodega. Es apagar el ventilador a medianoche y aceptar que mañana tienes que hacer la fila como cualquier hijo de vecino. Y bueno, para cerrar esta charla de hoy, me parece fundamental que no dejemos esta historia simplemente abandonada ahí en el campo, sino que la traigamos a nuestra propia realidad de todos los días. Completamente de acuerdo. El texto de Anabalón es, en el fondo, un espejo maravillosamente diseñado para incomodar suavemente a quien lo lee.
Y tomando ese espejo prestado, les propongo un ejercicio a quienes nos escuchan hoy, para que se lo lleven pensando. Piensen en los distintos grupos a los que pertenecen activamente. Sus equipos de trabajo en la oficina, sus círculos de amigos más cercanos, sus propias familias. Ajá. Si el día de hoy alguien, con la mirada súper afilada y cínica de Juan, o con la rectitud inquebrantable de Fenty, inspeccionara así de sorpresa la bodega de nuestras propias acciones diarias, ¿qué encontraría? ¿Descubriría que nuestro compromiso es real? ¿Que está anotado con esfuerzo en el cuaderno de la confianza compartida? ¿O en algún rincón oscuro y apartado encontraría un pequeño arreglín, un ventilador funcionando a escondidas detrás de nuestros discursos más nobles?